Nos queda, bueno, hasta las 8:30, nos queda un poquito más de media hora. Y la idea de este tramo final era que como es un tema que ha ido saliendo en todas las sesiones y yo creo que hoy es el día porque estamos hablando de explicar la contratación y de lo que compleja que es y tal. Entonces la idea es que podamos reflexionar y os voy a pedir que nos pongamos todo lo pegados posibles al escenario y acerquemos silla y estemos más pegaditos y tal, que podamos reflexionar esta última media hora sobre cómo deberíamos explicar la contratación para que todo el mundo lo entienda. Y es importante porque hoy hay gente que seguramente hay cosas que yo he explicado al principio que no ha entendido nada o que me puede ayudar a explicarlo mejor. Y como nosotros vamos a crear una guía abierta de la nueva ley para periodistas y activistas para que todo el mundo pueda entender qué información puede pedir y cómo y todo el proceso, todas las sugerencias que nos deis sobre cuál sería la mejor manera de explicarlo nos van a venir muy bien, empezando por igual empezar a cambiar el lenguaje y no decir licitación ni regulación armonizada ni palabras feas. Entonces, si os parece, yo os acercáis la silla como a estas primeras filas y de paso, si os ha quedado alguna pregunta colgandera de algo que tengáis ganas de preguntar a alguno de los ponentes, como seguimos todos aquí, pues acerca más, porque si no, vamos a tantos. Vale. Si os ha quedado alguna pregunta pendiente, aprovechamos este ratico en el que estamos más hechos bola para preguntar, ¿vale? Pero pegaros más, que estáis muy lejos. Además, os tenéis que pegar porque yo tengo un problema de sordera médica, quiero decir, y si no, no os voy a escuchar, ¿vale? No me dejéis aquí sola. Que no pasa nada, que os he mirado. Que soy buena gente. No me dejéis aquí. Entonces, voy a poner un par aquí más. ¿Qué es? Si alguien se atreve a acercarse. Pero no seáis caguetas, que os pongáis en primera fila. Por favor, os lo pido. Vale. Me acerco más el micro. Vale, entonces quien hable que se acerque el micro porque os recuerdo que estamos en streaming hasta las 8:30, entonces habrá gente que querrá escuchar lo que debatamos. Entonces, primero, si a alguien se le ha quedado alguna pregunta pendiente, a alguno de los que han hablado y tiene alguna duda, es el momento. Manos, por ahí. Pero tienes que acercarte primero, no vale hacerlo desde lejos. ¿Vale? A mí me ha quedado la duda de, en caso de que haya alguna infracción, ¿más? En caso de que haya una infracción con la nueva ley, ¿quién lo...? Vale. Se ha creado una autoridad independiente nueva, que tiene un nombre muy feo. Nuestra propuesta era Autoridad Independiente de Vigilancia de la Contratación, pero no nos han dejado. Bueno, por lo menos nos han aceptado crear algo. Se va a crear un organismo que nosotros queríamos que fuera independiente, pero va a depender orgánicamente de Hacienda y bueno, ya veremos, dependerá mucho de a quién nombren para dirigirlo, como pasó con el Consejo de Transparencia, va a tener un funcionamiento muy similar, pero un poco peor a la hora de nombrar a gente y tal. Pero básicamente se va a crear un organismo que va a vigilar. El problema es que no va a vigilar de forma constante la contratación, que es lo que nosotros pedíamos, que se vigilara de forma como, se supone que va a estar todo en datos abiertos, porque hubiera mecanismos más automáticos. Lo que va a hacer es ir en un paso más allá en cuanto a recursos. Los recursos que ahora lleva el Tribunal de Recursos Contractuales, pues al organismo este de vigilancia se le podrá pedir, de vez en cuando tendrá que dar explicaciones y mandar informes a Europa de cuántos contratos estaban en el límite del contrato menor, cuántos se dieron por negociados y se justificaron por qué se dieron por negociado. No es un organismo perfecto, pero al menos se ha creado algo. Y luego, dependiendo de las comunidades autónomas, hay diferentes organismos que vigilan la contratación. Por otro lado, está el Tribunal de Recursos Contractuales, a quien puedes recurrir si un contrato crees que tiene algo mal, pero no, tú no puedes, pueden las empresas que participan. Pero la nueva ley como que abre un poco la puerta a que lo intentemos. Entonces nosotros vamos a ver si encontramos uno para recurrir y probamos y ya contamos si funciona. Luego está el Tribunal de Cuentas, pero que hace como coge 6 contratos cada 6 años de un ministerio, así un poco cherry picking, elige y los mira a ver qué pasa y siempre encuentra irregularidades. O sea, que ni siquiera coge los buenos, o sea, coge a voleo y siempre le salen rana. Y luego hay otros organismos, por ejemplo, está en Cataluña está Antifrau, que están o sea, haciendo bastantes
bastante trabajo en analizar la contratación de forma más automática. Están avanzando mucho más en eso. Entonces, hay varios. Ahora mismo no hay nadie que vigile toda la contratación en plan de verdad. Se ha creado un organismo. No tenemos mucha esperanza, pero veremos cómo funciona. Ese es el plan. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces, a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para que cuando expliquemos la contratación, como he intentado hacer hoy a primera hora, todo el mundo, incluidos periodistas y sobre todo, entiendan todos estos conceptos y lo puedan aplicar, y también en organizaciones lo puedan aplicar a su trabajo sin sacarse una oposición? ¿Qué tenemos que hacer? No, sí, el problema es... sí. El problema son los conceptos que no estamos acostumbrados, y cuando oyes un palabra de esos no sabes exactamente lo que significa. Son palabras técnicas que no sabemos lo que abarcan, exactamente lo que corresponde. Entonces yo creo que básicamente es explicar eso de una manera sencilla, entendible, para los legos en la materia. Vamos. Sí, yo, estando de acuerdo con lo que ha dicho la compañera. Sí, sí. Yo lo que creo, lo que creo es que se debería de establecer primero, delimitar cuál es el público objetivo al que queremos dirigir la guía, porque como aquí se ha visto en las diferentes sesiones, hay personal que es súper experto, hay personal que trabaja en la administración del Estado y por lo tanto tiene también unos conocimientos, pero luego, por ejemplo, hay ciudadanía como nosotras que no tenemos ningún tipo... Bueno, pero que inicialmente no teníamos ningún tipo de conocimiento. Entonces yo creo que primero habría que delimitar el público objetivo al que va a ir dirigido esta guía, porque dependiendo del público objetivo, el nivel tendrá que ser diferente, ¿no? Entonces nosotros evidentemente nos decantaríamos porque el público objetivo fuese la ciudadanía en general y que por lo tanto la descripción de los conceptos que ha dicho la compañera pues fuese lo más accesible para el entendimiento de cualquier persona que quisiera hacer una auditoría de la contratación. Vale. Casi completando un poco lo que ha dicho Vicente, en Audita Sanidad hay un subgrupo de trabajo que, aunque el tema está un poco en mantillas, tiene como objetivo preparar una guía pedagógica, una guía para la ciudadanía que incluyera, por supuestísimo, imagino, vamos, un anexo de términos. Quiere decir que contratos menores, ¿qué coño es, no? El hecho de que esté prohibido el fraccionamiento de contratos, pero ¿qué es fraccionamiento de contratos? Vamos, esto me lo estoy inventando, pero no más. Vale. Nosotros, bueno, la guía que ya tenemos, solo respondo a esto rápido y así no se me olvida. Perdón, ¿eh? La guía que ya tenemos, si la veis en la web de la página web de Cibio, en Quién cobra la obra, ahora mismo tiene un glosario de términos y es una... Yo siempre intento decir que lo explico de forma sencilla, pero yo creo que después de tantos años de BOE como que me han comido un poco el coco ya, y ya hablo un poco raro. Entonces intento que no, y por eso también necesito ayuda para que alguien me revise estas cosas. Pero también había, o sea, sobre el público objetivo, la clave es que sea para toda la ciudadanía, porque los funcionarios ya tienen su INAP y sus cosas y no tal. O sea, el objetivo es que tanto periodistas como cualquier tipo de ciudadano pueda entender los contratos y utilizar esa información para lo que necesite, para activismo, porque quiere saber qué pasa con las obras del cole de su ayuntamiento, me da igual. Entonces, la cosa es que tiene que ser sencilla. Y lo de los términos es importante. Nosotros hicimos un diccionario, pero teníamos otra cosa que nos estamos planteando, que no sé si os parece interesante o no, y quería comentarlo, es con la ley de contratos no, porque es muy gorda, son muchas páginas y sería muy complicado, pero igual con algunos fragmentos sí, o con leyes más pequeñas como la ley de transparencia, plantear una traducción de la ley. Quiero decir, el mismo texto legal, tal cual, o sea, una página de BOE con sus cosas, plantear en paralelo una traducción para gente normal, que no se saca una oposición, pero estamos ahí dándole vuelta. Entonces, también me interesa vuestro punto de vista sobre qué formato es mejor, si es mejor hacer un vídeo de los puntos importantes, si es mejor una explicación como la que tenemos ahora y ya está con lo más relevante, si es mejor hacer una traducción, no sé. Bueno, yo no conozco lo que tenéis ahora y eso, quería referirme un poco en relación a lo que se ha ido comentando,
que además del glosario especificando los términos y además de delimitar bien el público, porque puede haber una guía o diferentes guías con diferentes niveles según el público, yo creo que también habría que un poco reflexionar sobre qué, lo has dicho tú además, qué utilidad, para qué se quiere utilizar ese conocimiento, porque no es lo mismo si se quiere para mera difusión, tipo periodístico, como aquí se ha hablado o se ha mostrado, o bien para acciones de tipo más legal, o bien para otro tipo de acciones. Eso puede influir un poco en qué tipo de formato puede tener la guía, ¿no? Creo que también habría que reflexionar un poquito con relación a ese tema. No sé si me he explicado bien. De hecho, hay otra cosa importante, que nosotros en la guía actual tenemos las obligaciones de publicidad, o sea, qué se tiene que publicar y dónde, cómo es el proceso de una contratación para que la gente sepa cuál es, cómo empieza, cuánto tiempo hay y tal, las prohibiciones de contratar, que es lo ilegal, para que también todo el mundo pueda estar al tanto, y también el glosario, un poco qué tipos de procedimientos hay, cuándo se puede usar el negociado y tal. Pero la cosa es vosotros, y esto quiero que, o sea, casi de forma individual, o sea, qué partes de la ley, porque no voy a traducir la ley entera porque son muchas páginas, qué partes de la ley son las que creéis que tienen que estar en esa guía sí o sí. Por ejemplo, ¿qué hacer si encuentras un contrato que te parece que es ilegal, que no cumple esto? ¿Qué puedes hacer, por ejemplo? Por poner un ejemplo. ¿A quién reclamar cuando alguien no te contesta, por ejemplo? Aprovecho. Perdón si repito algo que habéis dicho antes, que estaba aquí haciendo un pequeño receso. Vamos a ver, yo creo que la contratación pública, es decir, la información que se proporcione a la población sobre cómo podría participar y qué cosas están en su mano, cómo que se puede hacer desde fuera de las instituciones con el resto, o sea, el resto de la población, es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, hay una parte que personalmente considero que es ideológica, en el sentido de cómo se ve desde una parte de las administraciones y incluso de ciertos partidos políticos, de qué concepto tienen del dinero público, por ejemplo. Entonces, ese concepto ideológico del dinero público, cómo es la administración pública, en muchos casos lleva de por sí a la corrupción, ¿no? Entonces, tampoco voy a extenderme mucho, pero es un elemento que personalmente considero imprescindible entender cuál debe ser la filosofía del uso del dinero público, a quién pertenece. Algunos se decía por ahí que no es de nadie, no sé cuántos. Entonces, esa serie de cosas influyen. Otra cosa que es la que hemos puesto cuando hemos puesto el tema de la contratación, es la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. Eso no está en el ADN de muchas administraciones por temas ideológicos, porque digamos que por fe, por actos de buena fe, porque consideran que es que las empresas pues ya lo van a hacer, y entonces no funciona así. Entonces hay un tema de concienciación de que que va a ser que hay algunas entidades que tienen que como patente de corso para poder que van a cumplir con un propósito social y que van a ver la previsión social, cuando sabemos todas cosas así, porque las empresas están pagando dinero para ellas mismas. Y entonces la falta de concienciación de esta realidad que se sabe, pero que luego a la hora de hacer la contratación pública no se plasma, pues influye. Y otra muy importante que has dicho antes cuando estabas en tu intervención es que muchas administraciones, por motivos, vamos a decir que desconocidos, no ponen mecanismos de sanción cuando las empresas incumplen de manera flagrante sus compromisos y sus obligaciones con dinero público. Y al revés, es una persecución brutal. Caso clarísimo, muchísimos, pero tenemos el del Castor mismo y el de las autopistas. Que las empresas incumplen, no pasa nada, ya va el dinero público a rescatarte, y si las empresas pierden un poquito de dinero, las llamamos las administraciones a cubrir tus pérdidas.
Esas cosas en la contratación está al orden del día. Seguramente revisamos muchos contratos de muchas administraciones donde vemos que en caso de que la empresa no gane no sé cuánto dinero, hay que indemnizarla, lo que se llama el lucro cesante. Y eso para mí es corrupción directamente. Pero al revés, cuando una empresa incumple, se mira con buenos ojos, no sé qué, que como son las que crean riqueza, pues no se les puede tocar un pelo. Pues eso para mí es fundamental. Y entonces, son cosas que hay que trabajarlas, debatirlas y tener una visión más amplia, creo yo. Bueno, lo dejo aquí. Entonces, volviendo un poco a qué partes sí o sí hay que explicar, entiendo que las partes de qué puedes hacer, o sea, cómo participar. O sea, por ejemplo, pongamos, más en vuestro caso, por ubicarme. O sea, qué cosas tienen que publicar, cómo reclamar si no las publican, y luego cómo, si ves algo que hay una ilegalidad, algo que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, como ciudadano, ¿qué puedes hacer? Entonces ahora, a la sección periodista, me gustaría saber, para poder investigar, o sea, muchos como Laura ya se han peleado con esto, ya se lo saben, pero para poder investigar temas de contratación, ¿qué cosas necesitáis entender? Y voy a por vosotros, no pongáis carita. ¿Qué cosas necesitáis entender? Porque ellos están empezando a investigar contratación. ¿Qué cosas necesitáis entender bien para poder trabajar? ¿Qué necesitáis saber? ¿Qué necesitáis entender? O sea, ahora ya lo tendréis más estudiado, pero ¿qué cosas creéis que son las necesarias para que un periodista pueda investigar contratación? Por ahora, nosotros donde más problemas estamos teniendo es para entender los datos de contratación. Bueno, hemos visto vuestro glosario de términos, hemos estudiado vuestro proyecto de quién cobra la obra y estamos viendo muchos, pero nos está costando entender los datos y tampoco tenemos muy claros cuando vemos datos qué calidad tienen, si faltan cosas, desde qué fechas, no sé. Habría una parte importante que es donde, o sea, sí, aparte de lo de las fuentes de antes, ¿qué datos hay, hasta cuándo? Porque sabéis que en contratación del Estado, por ejemplo, se van cargando 5 años para atrás, van borrando. A partir de la ley nueva, ya hay un criterio que son 5 años siempre. No lo va a cumplir todo el mundo, pero por lo menos si en algún momento se cumple ya estará más establecido. Pero ahora mismo cada uno hace lo que le da la gana, es un poco así. Pero sí, eso es un punto. Preguntabas, dices, ¿qué se puede hacer cuando alguien detecta alguna irregularidad o algo en un contrato? El problema es que se han encontrado ya muchas y cuando lo encuentras dices, ya, pero ese contrato está blindado y hay que pagar no sé cuántos millones para deshacer eso, dices. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en el origen que estábamos está ese blindaje de contratos, es otra forma de corrupción. Entonces, no es investigar a posteriori que te encuentras, sino irte al origen para que no te encuentres cosas que luego no se pueden deshacer. Importante sobre esto, que en muchos de esos contratos que habláis, que cuando ya se descubre el pufo es demasiado tarde, es en los pliegos originales que nadie estudió porque nadie se pone a mirar cuando se licita un contrato que pasa en el pliego, en los que se establecieron cláusulas ultra abusivas para la administración, pero las estableció la misma administración. Entonces, una vez llegas a que, Dios mío, todo esto ha ido fatal, es muy complicado, una vez están esos pliegos firmados, darle vueltas. Pero hay una cosa importante que es el Tribunal de Recursos Contractuales puede tumbar pliegos, incluso cuando se esté ejecutando, si cree que son abusivos o no responden a derecho. Y luego la otra cosa que iba a decir, que también es importante, se me va a olvidar. Sí, y aunque los pliegos no especifiquen de forma clara, que muchos sí lo hacen, muchos pliegos incluyen qué cosas se van a controlar a la hora de ejecutar y por qué cosas puedes sancionar a la empresa si no lo hace. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos vigilando un contrato en concreto que no se está ejecutando bien y ya hemos visto que hay unas sanciones de la leche si no lo cumple, lo que pasa es que nadie lo está vigilando. Es una cosa que cuando entre en vigor van a tener que decirte porque puñetas no lo están vigilando, pero bueno. Entonces, incluso si en los pliegos no hay sanciones para la empresa por no hacerlo bien, la Ley General de Contratos establece que hay diferentes mecanismos para castigar a una empresa si la cosa no es buena para la administración. Tipo cargarse el contrato, tipo recuperar, o sea que en los concretos, en Castor y en autopistas, los pliegos eran tan puñeteros que no lo vamos a comer por años, o sea, ahí no hay tutía. Entonces, otra pregunta, formato. O si queréis decir algo, decir algo.
Sí, lo que buscas es contenido. Yo lo que me gusta cuando vengo a tus intervenciones es que nos digas estas cosas. Las 5 cosas que estamos mirando mal o que, no sé si me entiendes, siempre lo dices en las presentaciones, he visto que muchos periodistas miran mal esto y a nivel contenido eso es muy útil. A nivel vídeo, lo más corto que puedas. No poner mucho ejemplo para no sacar. No, yo solamente complementando lo que acabas de decir, creo que sería importante que en la guía esta se recogiera para la ciudadanía qué posibilidades tiene como ciudadano para denunciar desde un punto de vista legal o no precisamente esas anomalías. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo que nos ha sucedido a nosotros, que es con las famosas concesiones administrativas de los 7 hospitales modelo PFI que hay en la Comunidad de Madrid. En el contrato, en el pliego de condiciones técnicas, se establecía que ahí va a haber, como tú acabas de comentar, que iba a haber un control por parte de la Administración para ver si la gestión de la parte no sanitaria que iban a llevar esas empresas era la correcta, porque si no, se establecían inclusive unas normas de unas sanciones, una norma para sancionarla. La cuestión, que no sé cómo habría que de alguna manera recogerlo en la guía, es que quien hizo la ley hizo la trampa. Y entonces resulta que esa norma se publica en el pliego de condiciones, al cabo de los 30 días la Consejería de Sanidad crea un organismo desde el punto de vista del organigrama de la Consejería de Sanidad encargado de hacer ese control a posteriori, pero hete aquí que un mes después la Consejería de Sanidad privatiza ese servicio, el control. Es decir, que el control, quien controla el controlador a quien controla, resulta que son, me voy a liar, al final también es una empresa. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que, pues a lo mejor va por buen camino. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la mayor parte de los años no hay informes que se establezcan cuáles han sido las anomalías que se han detectado, porque en esas sanciones había incluso sanciones económicas. Entonces, yo creo que eso sería bueno recogerlo para ayudar porque nosotros lo hemos detectado. Bueno, ¿y qué hacemos? Sobre todo, por cierto, en la nueva ley los informes de ejecución, o sea, este tipo de cosas tienen que publicarse. O sea, si ha habido sanciones, si ha habido un informe en el que se dice esto se ha ejecutado mal, se sanciona a la empresa, estas son las razones, tiene que ser público. Si no, a reclamar, porque la nueva ley lo dice. O sea, eso es una de las cosas nuevas que entran. ¿Querías? No sé si estabas entrando en los formatos. Una cosa que nos ha vuelto loco con los contratos menores es cuando se define el objeto de si el suministro de obras, es un caos. Es decir, no cumplen o deberían de cumplir una categorización de los mismos, porque en general los suministros tanto farmacéuticos o, por ejemplo, de suministros sanitarios tienen su clasificación, tienen su codificación, pero no aparecen así en la oferta del objeto de trabajo, con lo cual es un trabajo el pulirlos tremendo. No sé si eso, la ley se contempla de que se normalice eso. La ley lo que dice, porque nosotros nos encontrábamos muchos contratos que el objeto era contratación de suministros diversos, por ejemplo, que es como, gracias por la ayuda en esta información. Entonces, lo que hemos conseguido meter en el 63, que es mi bicho, es que no diga el objeto, sino el objeto detallado y no permita alusiones genéricas, que es como, ya es algo. Pero al final el objeto es un campo libre, quiero decir, cada uno va a ponerlo como quiera y la clave es fijarse en códigos o similares, pero bueno. Es simplemente pensar, acabo de improvisarlo, pero que en lo que respecta a la pregunta de este debate, cómo debería ser la guía que explicarse para todos cómo funciona la contratación pública, estoy pensando, y lo voy a trasladar a la auditoría, a la siguiente asamblea, la posibilidad de que al menos en un apartado, la contratación pública en general, unamos esfuerzos. Quiero decir que no sea necesariamente Audita Sanidad por su cuenta, vosotros por la suya. Ya sé que sois un laboratorio de ideas, es decir, pero quiero decir que se podrían unificar esfuerzos en el sentido de ¿para qué coño duplicar una guía sobre la contratación pública según la última ley? Pues es posible que en eso podamos hacer algo en común, al margen de que luego lo específico de sanidad, estoy improvisándolo.
o sea, nosotros tenemos que hacer la guía, o por lo menos lo básico, sí o sí, como uno de los entregables de este laboratorio. También por eso. Entonces, la haremos y si queréis lo que podemos hacer es a partir de ahí que añadéis toda la capa de específico de lo que vosotros habéis trabajado. Entonces, como lo que nosotros hagamos va a ser Creative Commons, por cierto, lo podéis compartir y hacer lo que queráis con él. Entonces, si queréis, a partir de esa, que va a ser una muy básica, muy general, añadir como las especificidades y entonces luego vosotros mover el completo con vuestras cosas, cambiando lo que queráis, porque yo no tengo. A mí me parece bien que me toquéis lo que queráis, la guía. Entonces, si queréis, cuando la tengamos, os la pasamos y si os sirve para trabajar a partir de ahí, yo feliz de la vida. Yo en cuanto a formato, diría así muy general, en función de todo lo oído y la experiencia, como 2 criterios. Primero, lo máximo de interactividad posible. Y segundo, lo máximo de diversidad. Es decir, que no tiene por qué ser un formato único, sino un formato que se pueda linkar de una forma a otra, ¿no? Pues tipo presentación, tipo vídeo, tipo papel, supongo, soporte PDF o lo que fuera, ¿no? Algo que permitiera esa agilidad y que eso te permitiría el que en cada uno de los soportes pudieras tener un nivel determinado de detalle. Claro, complejiza todo, por supuesto, lo que estoy diciendo, pero en fin, el signo de los tiempos evidentemente es la conectividad y la diversidad, ¿no? O sea, te refieres, por ejemplo, imagínate que hay una guía en PDF más larga y más en detalle, pero luego un punto en concreto lo explicamos en vídeo o tiene una infografía que explica, yo qué sé, los tipos de contrato, por ejemplo. Algo así, que haya diferentes. No, el diseñador fueron de Cibio, como no está aquí hoy, no puedo odiar. Y solo una cosita, a lo mejor se me está ocurriendo una cosa muy rara, pero ¿se podría ir dividiendo por secciones o como tú vieras y que se pudiera participar, contestar sobre eso o hacer alguna pregunta o algo? Tengo una idea, si queréis, cuando tengamos el primer borrador, nosotros siempre que hacemos algo, también las investigaciones y todo, tenemos un primer borrador que luego pasa por 20 versiones. Entonces, cuando tengamos el primer borrador de cada punto, lo compartimos con el grupo de trabajo y así si hay cosas que no se entienden, creéis que no están claras, nos los decís y vamos ahí, dais sugerencias y ya eso, pero eso vamos trabajando. Hacemos un borrador base para no partir de cero, porque si no es muy complicado, y a partir de ahí si queréis, ¿no? Era un poco, por ejemplo, apartados o puntos, y pasa algo, ¿no? O sea, cuentas algo, y que la gente pudiera plantear, ¿me ha pasado esto con esta ley? ¿O esto me encuentro? Preguntas. Preguntas siempre decimos que nos pueden mandar al correo, pero yo no abriría un frente nuevo ahí. O sea, quiero decir, nosotros vamos a estar abiertos siempre, y ya lo hacemos, de hecho recibimos muchísimas preguntas sobre temas de contratación y en la guía imagino que pondremos un correo o pondremos algún tipo de formulario por si hay preguntas. No sé si, bueno, le damos unas vueltas. ¿Pudiéramos contestar también? O sea, el que supiera. Entre todos, sí. Sí, no, podemos. Vale. Sí, podemos plantear como una sección de comentarios con que se pudiera responder. Vale, genial. ¿Alguna? Yo creo que un contenido que no debería faltar en la guía, bueno, hay 2 partes. Una, ¿me acerco demasiado o qué? ¿Me alejo más? Ah, vale. Vale. Primero, hay que partir de la base de que en España esto es como si fuéramos los últimos en llegar. Es decir, que vamos a la cola en general, porque del siglo XXI tener que estar viendo cómo se hace una ley de contratación pública, pues vamos los últimos. Pero, o sea, esa contextualización que aparte iría complementada con qué ha venido faltando históricamente y qué cosas siguen faltando. Y qué cosas echan en falta de lo que pudiera haber, lo que había hasta ahora, cosas que se pueden haber suplido, deficiencias que se pueden haber suplido y cosas que seguirán faltando como deficiencias, que seguirán faltando. Y como colofón ya sería comparativas con otros países. Ahora tenemos una buena oportunidad porque la directiva europea al final es la que nos ha hecho cambiar la ley, sino aquí no toca la ley de contratos ni el trato, y nosotros estamos empezando a crear una especie de grupo con periodistas de investigación que controlan contratación en sus países
para intentar sobre todo coordinarnos a la hora de cuando nosotros tenemos que hacer lo de las vacunas de Medicamentalia, que tuvimos que ponernos a leer pliegos en polaco, pues igual es mejor que haya un periodista polaco que encuentre los pliegos y me lo cuente. Estamos creando una especie de red de periodistas trabajando en contratación en diferentes países. Igual en algún momento se puede plantear no solo trabajar en la parte de los datos, sino intentar comparar cómo se ha aplicado la directiva en cada uno, pero para eso aún queda. Yo, como vamos, estamos un poco justos. Si no hay nada muy urgente, os quería contar una cosa para terminar, porque esta es la última sesión antes del evento gordo, en el que espero que vengáis. El día 21 por la tarde es todo en inglés, yo advierto ya. Va a estar chulísimo, va a venir un montón de gente guay. Y el 22 por la mañana es en español, porque es más, lo que vamos a hacer es sentar a representantes de organismos reguladores y de administración pública de varios sitios de España. Algunos han venido ya, otros son nuevos. Y va a haber 2 sesiones el día 22, una sobre transparencia y otra sobre banderas rojas. Lo que vamos a hacer es lo que nosotros hemos decidido. Por ejemplo, en la sesión de transparencia hicimos una lista de cosas más allá de la ley que se tenían que publicar. Entonces vamos a preguntarles a ellos, por ejemplo, qué pasa con los datos personales de los funcionarios, por qué no ponemos nombre y apellido. Este tipo de cosas que se han debatido aquí. Y luego en la en la segunda sesión vamos a sentar a gente de estos organismos que vigilan y regulan y tal, y les vamos a preguntar diferentes cosas de por qué no se vigila esto, qué datos hacen falta y tal. Entonces, una cosa para contaros antes de irnos, y ahora si queréis hablamos en cuadrillas lo que haga falta, es que nosotros, de los materiales que vamos a entregar, aparte de la guía de la ley, está la lista que hicimos de cosas que hay que publicar más allá de la ley, que hicimos todos juntos. Cuando terminemos con el documento de banderas rojas que os he pasado, que es complicadillo, pero ahí sacaremos algo muy guay. Y la parte también de técnica que está preparando David, un poco de qué otros ejemplos en el mundo técnicos hay para que se puedan reciclar y utilizar aquí. Entonces, nuestra idea es pasarlo a Administración General del Estado, tanto Ministerio como Contratación del Estado, y de las comunidades autónomas a la Dirección General de Contratación del sitio. Ayuntamientos nos parece un poco demasiado, pero si nos ayudáis a montar una lista de responsables de contratación en los ayuntamientos, ahí que lo mandamos. O sea, la idea es hacer un pack de cosas que tenéis que mejorar, ideas para hacerlo. Y hacer un poco de lanzamiento a entidades públicas y luego un poquito de presión para ver si nos hacen caso. Porque no se quede la cosa aquí de hemos hecho una lista de cosas que hacer, sino que intentemos dar la tabarra, ¿vale? Entonces, yo voy a tener seguramente, vamos a intentar hacer Administración General del Estado y comunidades autónomas. Una vez hayamos hecho esa ronda, que seguramente será después del evento final, pero tendremos ya todo listo, igual os planteo, oye, si nos echáis un cable, hacemos lista de ayuntamientos, por lo menos los grandes o algo así, y lanzamos y os iremos contando qué caso nos hacen, ¿vale? Y eso, y el viernes entra en vigor la ley, o sea, de verdad, tocar mucho las pelotas si no publican todo lo que tienen que publicar, que nos ha costado un montón meterlo. Yo solamente quería hacer un comentario por si podéis valorarlo o no de cara a incluirlo en la guía. Y es que está muy bien el que exista determinada normativa legal, que en este caso se haya elaborado una nueva ley de contratación pública en base a la directiva de la Unión Europea, pero el problema es si a lo mejor no sería bueno comentar en la guía, puesto que sería una forma también de presionar, por qué las administraciones, en general, la del Estado y la de las comunidades autónomas y la de las corporaciones locales, no ponen en marcha esa normativa legal que en un momento determinado existe en un contexto histórico determinado. Es decir, nosotros ahora mismo, por ejemplo, nos hemos encontrado que al ver los contratos de menores de 485.000 y de 500 y pico mil en 2016 y 2017, hemos dicho, bueno, vamos a ver qué pasa en otras comunidades autónomas. Y nos hemos encontrado con que hay comunidades autónomas que, aun estando una normativa legal vigente, resulta que ni siquiera dan la información. O sea, no puedes acceder a los contratos menores. Y hay otras que sí lo tienen, pero que la información es todavía incluso menos transparente y más opaca que la de la propia Comunidad de Madrid. Entonces yo creo que eso, no sé cómo habría que hacerlo, pero para tratar de, no sé si recoger algún capítulo, alguna sección en el que se denunciase el porqué de eso y qué medidas podrían tomarse para evitar eso, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer, no sé si nos dará tiempo este año, la idea es hacerlo a final de año y va a ser complicado la leche, no sé si a final de año o a principios del que viene, es desde que entre en vigor la ley pillar un margen de tiempo y ver hasta qué punto se ha cumplido. Porque la única forma de presionar, y sobre todo presionar al nuevo organismo que se cree en plan, oye, que no estás haciendo este curro, hola, ¿qué tal?, es denunciar de forma periodística y también de paso enviarlo y montar un poco de jaleo hasta qué punto se está cumpliendo. O sea, nosotros en algún momento tenemos que
monitorizar si se cumple la ley nueva o no, porque si hemos hecho un curro de la leche para que se mejore y luego no se cumple, pues ya ves tú. Porque ahora mismo la vigente no se cumple, efectivamente. Entonces, en cuanto entre la ley en vigor, cualquier cosa que veáis de incumplimientos, nos la vais pasando, porque nosotros seguramente a final de año montaremos un pollo diciendo no se está cumpliendo la ley, sois lo peor, y montaremos pollo grande. Solamente que como no me he leído, y con sonrojo lo digo, pero como no me he leído la nueva ley que va a entrar en vigor el día 9, la pregunta es, si el día 9 se mira, o el 10 o el 11 y sucesivos a la semana siguiente, y se ven tal, ¿existe algún plazo en la ley que permita a las administraciones? No, es decir, que el artículo 63, vale, o sea que el artículo 63, sí. O sea que el artículo 63 se puede comprobar si efectivamente se cumple o no a partir del viernes. Y sobre todo, o sea, los contratos que no entren o que estén borrados porque son viejos, hay un punto específico en la ley que dice, se podrá pedir y se dará vía solicitud de información de la ley de transparencia toda esta información de cualquier contrato que no esté publicado porque sea anterior a 5 años o que sea anterior a la entrada en vigor de la ley. O sea que podéis pedir los contratos viejos, porque ese punto lo colamos y yo creo que no saben dónde se han metido. No saben, o sea, lo han metido porque no entendía muy bien qué estábamos colando, yo creo. Pero bueno, pues mil gracias a todos. ¿Estamos ahí a tiempo, sí, Amir? Sí, vale, perfecto. Y nada, y aquí andamos todos ahora, mientras bajamos, fumamos, nos despedimos para cualquier cosa y hablamos de lo que quede, ¿vale? Y nos vemos el 21 y el 22. Gracias.